El millonario se sintió mal en el aeropuerto y cayó frente a todos. Las personas miraron, se quedaron inmóviles, pero nadie se acercó a ayudarlo. Mientras el caos se apoderaba del vestíbulo, una madre soltera que esperaba su vuelo con su hija fue la única que corrió hacia él. Sin saber quién era, se arrodilló en el suelo e intentó ayudarlo. Algunos solo observaban, otros grababan. El aire acondicionado del aeropuerto zumbaba con ese sonido mecánico que Paloma había aprendido a ignorar durante los últimos años en la Ciudad de México. Ahora, sentada en una de las sillas metálicas del salón de espera, ese ruido le parecía extrañamente reconfortante. Pronto, sería solo un recuerdo más de esta etapa que estaba dejando atrás. Catalina dormitaba recostada en su regazo, con el pulgar cerca de la boca y su muñeca de trapo apretada contra el pecho. Tenía casi 4 años y había heredado los ojos oscuros de Paloma, pero también esa terquedad silenciosa que ella reconocía como propia. Paloma acarició el cabello de su hija con dedos cansados. Las maletas a sus pies contenían todo lo que quedaba de su vida en esta ciudad inmensa y despiadada. 3 años y medio. Eso fue lo que duró su intento de construir algo aquí después de que Esteban desapareció. 3 años y medio trabajando turnos dobles en la tintorería, limpiando oficinas por las noches, ahorrando cada peso mientras Catalina crecía en un departamento de 20 metros cuadrados que olía a humedad. No había sido fácil, pero Paloma nunca había conocido la facilidad. Lo que sí conocía era la dignidad, esa que su madre le había enseñado mientras sembraban frijol en la tierra seca del noreste. La pobreza no te quita el valor, mija, le decía. Y Paloma se aferró a esas palabras cuando todo lo demás se derrumbó. El vuelo estaba retrasado. Otra media hora, anunció una voz femenina por los altavoces. Paloma suspiró y miró alrededor. El salón estaba lleno de viajeros impacientes. Hombres de traje revisando laptops, familias ruidosas, parejas jóvenes con audífonos, todos viviendo sus propias urgencias, sus propios destinos. Ella solo quería llegar a casa, a esa casa pequeña de su infancia, donde su madre la esperaba con los brazos abiertos y sin preguntas. Regresar al noreste no era rendirse, era volver a empezar donde las raíces todavía tenían fuerza. Catalina se movió inquieta. Paloma ajustó su posición para que estuviera más cómoda y cerró los ojos un momento. Estaba exhausta. Los últimos días habían sido un torbellino de despedidas silenciosas, de empacar recuerdos que pesaban más que la ropa, de entregar las llaves del departamento donde había llorado tantas noches sola. Pero también había una paz extraña en todo esto, una certeza de que estaba haciendo lo correcto. Fue entonces cuando escuchó el golpe. No fue un sonido fuerte, pero tuvo esa cualidad inconfundible de algo pesado cayendo sin control. Paloma abrió los ojos y vio el movimiento repentino de la gente girando la cabeza hacia el otro extremo del salón. Algunas personas se levantaron de sus asientos. Otras se quedaron inmóviles, estirando el cuello para ver qué había pasado. Y entonces, como un reflejo condicionado de esta época, los celulares comenzaron a aparecer. 1, 2, 5, 10. Pantallas iluminadas apuntando hacia el mismo punto. Paloma se puso de pie con cuidado, dejando a Catalina recostada en la silla. Avanzó entre la gente que se agolpaba en semicírculo, y lo que vio le heló la sangre. Un hombre estaba tirado en el suelo, boca arriba, completamente inmóvil. Vestía un traje oscuro impecable que ahora lucía arrugado por la caída. Su maletín de cuero estaba a 1 metro de distancia, abierto, con papeles desperdigados. Tenía el rostro pálido, los labios ligeramente abiertos, y una expresión ausente que Paloma reconoció de inmediato. Había perdido el conocimiento. Pero lo que más la impactó no fue el hombre en el suelo, fue la gente alrededor. Nadie se movía, absolutamente nadie. Solo grababan. Sostenían sus teléfonos en alto, capturando el momento con esa distancia obscena que la tecnología permite. Algunos murmuraban entre ellos, ¿qué le pasó? ¿Creen que esté muerto? Alguien debería llamar a alguien. Pero nadie llamaba, nadie se acercaba. Solo observaban como si estuvieran viendo una escena en una pantalla, algo que no les pertenecía, algo que no era su responsabilidad. Paloma sintió una oleada de indignación tan intensa que le quitó el aliento. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían quedarse ahí parados mientras un ser humano yacía inconsciente en el piso? No lo pensó 2 veces.
empujó suavemente a un par de personas que bloqueaban el paso y se arrodilló junto al hombre. De cerca, pudo ver los detalles que la distancia ocultaba. Tenía el cabello oscuro con algunas canas en las sienes, perfectamente peinado hacia atrás. Su piel estaba cubierta de un sudor frío. Las ojeras marcadas bajo los ojos cerrados delataban noches sin dormir. Paloma colocó 2 dedos en su cuello, buscando el pulso. Estaba ahí, débil pero presente. Aliviada, inclinó su oído cerca de la boca del hombre. Respiraba, pero de forma superficial. ¿Alguien llamó a una ambulancia?, preguntó Paloma en voz alta, sin apartar la vista del hombre. Silencio. Algunos murmullos. Nadie respondió con certeza. Paloma giró la cabeza bruscamente hacia la multitud. «Alguien llame a una ambulancia ahora». Un joven con gorra asintió y sacó su teléfono. Esta vez no para grabar. Paloma volvió su atención al hombre. No sabía mucho de primeros auxilios, pero había tomado un curso básico años atrás cuando trabajaba en una fábrica. Recordaba lo esencial: mantenerlo en posición segura, asegurarse de que respirara, no moverlo bruscamente. Aflojó el nudo de la corbata del hombre con dedos temblorosos. El cuello de la camisa estaba empapado de sudor. Paloma buscó algo en sus bolsillos para usarlo como almohada improvisada, pero no encontró nada útil. Entonces, sin pensarlo, se quitó su suéter de algodón y lo dobló bajo la cabeza del hombre con cuidado. «Ya viene ayuda», murmuró, aunque no estaba segura de si él podía escucharla. «Tranquilo, ya viene ayuda». El hombre no respondió, pero sus párpados temblaron ligeramente. Paloma sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era? ¿Qué le había pasado? Por el traje caro y el maletín de cuero, parecía alguien importante. Probablemente tenía una familia esperándolo en algún lugar, tal vez hijos, tal vez una esposa preocupada revisando su celular, esperando noticias de su vuelo. Pero en ese momento, nada de eso importaba. En ese momento, solo era un hombre vulnerable tirado en el suelo, y ella era la única dispuesta a hacer algo. La gente seguía alrededor, ahora un poco más dispersa, pero aún observando. Paloma sintió sus miradas como agujas. Escuchó fragmentos de conversaciones. ¿Quién es él? Se ve rico. Qué mal, ¿no? Palabras vacías, compasión de escaparate. Paloma apretó los labios y mantuvo su mano sobre el hombro del hombre, como si ese simple contacto pudiera anclarlo al mundo consciente. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, escuchó el sonido de pasos rápidos y voces profesionales. 2 paramédicos llegaron con una camilla y un maletín de equipo médico. «¿Qué pasó?», preguntó uno de ellos, un hombre joven de complexión delgada. «Se desmayó», respondió Paloma, haciéndose a un lado para darles espacio. «Tiene pulso y respira, pero está inconsciente. No sé cuánto tiempo lleva así, tal vez 2 o 3 minutos antes de que yo llegara». Los paramédicos se pusieron a trabajar de inmediato, revisando signos vitales, colocando una mascarilla de oxígeno. Paloma retrocedió lentamente, sintiendo de pronto el peso del cansancio caer sobre ella como una ola. Sus manos temblaban. Se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Señora», llamó uno de los paramédicos. Paloma volteó. «¿Usted lo conoce?». «No», respondió. «Solo lo vi caer y nadie hacía nada». El paramédico asintió con una expresión que Paloma no supo interpretar. ¿Respeto? ¿Sorpresa? Tal vez un poco de ambas. Luego volvió su atención al hombre, coordinando con su compañera para subirlo a la camilla. Paloma caminó de regreso hacia donde había dejado a Catalina. Su hija seguía dormida, ajena al caos que había ocurrido a pocos metros de distancia. Paloma recogió su suéter que uno de los paramédicos le había devuelto y se sentó pesadamente en la silla. Le temblaban las piernas. Miró hacia donde se llevaban al hombre en la camilla. Desapareció por un pasillo lateral, rodeado de personal médico y algunos empleados del aeropuerto. La multitud comenzó a dispersarse, volviendo a sus asientos, a sus conversaciones, a sus vidas, como si nada hubiera pasado, como si un hombre no hubiera estado al borde de algo terrible hace apenas unos minutos. Paloma cerró los ojos y respiró hondo. Sentía una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio porque había hecho lo correcto. Rabia porque tuvo que ser ella sola. No sabía quién era ese hombre. Probablemente nunca lo sabría. Probablemente él nunca sabría quién lo ayudó. Y estaba bien. Paloma no había corrido hacia él buscando reconocimiento o gratitud. Lo había hecho porque era lo humano. Lo había hecho porque en algún momento de su vida, cuando todo se desmoronaba,
Ella también había necesitado que alguien la viera, y aunque nadie lo hizo, ella había sobrevivido. Tal vez por eso ahora podía ver a los demás. Catalina se movió y abrió los ojos lentamente, parpadeando confundida. ¿Ya nos vamos, mami?, preguntó con voz somnolienta. Paloma sonrió y besó su frente. Pronto, mi amor, pronto nos vamos a casa. La voz en los altavoces anunció que el vuelo estaba listo para abordar. Paloma recogió sus maletas, tomó la mano de Catalina y caminó hacia la puerta de embarque. No miró atrás, no necesitaba hacerlo. Pero en algún lugar de ese mismo aeropuerto, en una sala de emergencias improvisada, Joaquín Quirós comenzaba a abrir los ojos lentamente. Lo primero que vio fue una luz blanca cegadora. Lo segundo fue el rostro preocupado de una enfermera. Y lo tercero, lo que quedaría grabado en su mente, aunque no lo entendiera todavía, fue el recuerdo borroso de una mujer arrodillada junto a él, con ojos oscuros llenos de determinación, diciéndole que todo estaría bien. No sabía su nombre, no sabía de dónde había salido, pero algo en su interior, en ese espacio profundo donde guardamos las certezas que no tienen explicación, supo que acababa de conocer a alguien importante, alguien que cambiaría todo. Joaquín abrió los ojos y lo primero que sintió fue el sabor metálico en la boca. Luego vino el dolor de cabeza, pulsante y sordo, como si alguien estuviera golpeando su cráneo desde adentro. Las luces fluorescentes del techo lo cegaron momentáneamente y tuvo que entrecerrar los párpados. Escuchó voces a su alrededor, palabras técnicas que no lograba procesar: tensión arterial, deshidratación, agotamiento extremo. «Señor Quirós, ¿me escucha?», preguntó una voz femenina cercana. Joaquín giró la cabeza con esfuerzo y vio a una enfermera de mediana edad inclinada sobre él, con una expresión profesional, pero no exenta de preocupación. «Está en el área de emergencias del aeropuerto. Tuvo un desmayo. ¿Recuerda qué pasó?». Joaquín intentó hablar, pero su garganta estaba seca. La enfermera acercó un vaso con agua y una pajilla. Él bebió despacio, sintiendo cómo el líquido aliviaba la aspereza. «Estaba esperando mi vuelo», murmuró finalmente. Su voz sonaba ronca, ajena, y luego, no sé, todo se oscureció. Su cuerpo colapsó por agotamiento, explicó la enfermera mientras revisaba el monitor de signos vitales. Presión baja, deshidratación severa, probablemente falta de sueño. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo sustancial? Joaquín tuvo que pensar. ¿Ayer? ¿Anteayer? Los últimos días eran un borrón de juntas, vuelos, negociaciones, llamadas telefónicas a medianoche. Había cerrado la adquisición de un terreno en Monterrey que llevaba meses persiguiendo. 3 días de negociaciones intensas, apenas durmiendo 2 horas por noche, sobreviviendo a base de café y la adrenalina del cierre inminente. Cuando finalmente firmaron los contratos esa mañana, lo único que quería era regresar a la Ciudad de México y seguir adelante con el siguiente proyecto. No había considerado que su cuerpo pudiera tener otros planes. «No recuerdo», admitió Joaquín. La enfermera suspiró con esa mezcla de compasión y reproche que seguramente había perfeccionado con años de tratar pacientes como él. «Pues su cuerpo sí recuerda, señor, y le está cobrando la factura». Anotó algo en una tablilla. «El médico vendrá en un momento para hablar con usted. Mientras tanto, necesito que permanezca acostado y termine ese suero». Joaquín miró hacia su brazo y notó por primera vez la aguja intravenosa conectada a una bolsa transparente. Odiaba las agujas, odiaba los hospitales, odiaba sentirse vulnerable, pero más que nada, odiaba haber perdido el control de esta manera. Joaquín Quirós no se desmayaba. Joaquín Quirós no colapsaba en medio de un aeropuerto como cualquier persona común. Él era el hombre que cerraba tratos millonarios sin pestañear, que manejaba imperios de bienes raíces con mano firme, que nunca mostraba debilidad. Y sin embargo, aquí estaba, tirado en una camilla, conectado a un suero, sintiéndose más frágil de lo que había estado en años. La enfermera se retiró dejándolo solo con sus pensamientos. Joaquín cerró los ojos nuevamente e intentó reconstruir lo que había pasado. Recordaba haber estado sentado en el salón de espera, revisando correos en su teléfono. Recordaba una sensación extraña de mareo que había ignorado, como había ignorado tantas otras señales de su cuerpo en los últimos meses. Y luego, nada, un vacío negro. Pero había algo más, un fragmento borroso
que flotaba en el borde de su memoria. Una voz, suave pero firme. Tranquilo, ya viene ayuda. Y antes de eso, o tal vez durante, no estaba seguro, la sensación de unas manos tocando su cuello, aflojando su corbata. Manos pequeñas, cálidas, y un olor sutil a jabón simple, nada lujoso, solo limpio y honesto. Joaquín abrió los ojos bruscamente. ¿Quién lo había ayudado? Trató de recordar más detalles, pero era como intentar atrapar humo. Solo quedaban impresiones vagas. Una presencia femenina, una voz que le había hablado con una gentileza que no escuchaba hace mucho tiempo. Alguien que se había preocupado lo suficiente como para arrodillarse junto a un desconocido cuando nadie más lo hizo. La puerta se abrió y entró un hombre de bata blanca con estetoscopio al cuello. Era joven, probablemente 30 y tantos, con el cabello corto y una barba cuidadosamente recortada. Señor Quirós, soy el doctor Armando Salinas. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera atropellado un camión, respondió Joaquín con honestidad brutal. El doctor sonrió levemente mientras revisaba la tablilla que la enfermera había dejado. Bueno, en cierto sentido, fue atropellado por su propio estilo de vida. Acercó una silla y se sentó junto a la camilla. Sus signos vitales se están estabilizando, lo cual es bueno. Pero necesito que entienda la gravedad de lo que pasó. Su cuerpo llegó a un límite y simplemente se apagó. Deshidratación severa, desnutrición, agotamiento físico y mental. ¿Tiene idea de cuánto tiempo lleva sometiendo a su organismo a este nivel de estrés? Joaquín no respondió. Sabía la respuesta. Años, desde que tomó las riendas de la empresa familiar después de que su padre se retiró, desde que decidió que su valor como persona se medía en cifras de balance y propiedades adquiridas. Mire, continuó el doctor con tono más suave, entiendo que probablemente tiene responsabilidades importantes. Pero si sigue así, la próxima vez que colapse, podría no ser solo un desmayo. Podría ser algo mucho más serio, un infarto, un derrame cerebral. Su cuerpo está mandando señales de alarma y usted necesita escucharlas. ¿Cuándo puedo irme?, preguntó Joaquín, evadiendo el sermón. El doctor suspiró. Necesito que termine el suero, que coma algo y que permanezca en observación al menos 2 horas más. Después, si sus signos vitales permanecen estables, puede irse. Pero le voy a dar una recomendación médica. Cancele sus compromisos de los próximos días y descanse. De verdad descanse. Duerma, coma bien, hidratese, dele a su cuerpo la oportunidad de recuperarse. Joaquín asintió mecánicamente, sabiendo que no seguiría ese consejo. Tenía una junta importante mañana por la mañana, 3 llamadas internacionales programadas para la tarde, un contrato que revisar antes del viernes. No podía simplemente desaparecer porque su cuerpo decidió rendirse en el momento menos conveniente. El doctor pareció leer sus pensamientos porque negó con la cabeza. Es su decisión, señor Quirós, pero recuerde esto. El dinero que está ganando no le servirá de nada si termina en un hospital de forma permanente. O peor. Se levantó y caminó hacia la puerta. La enfermera volverá en un rato. Piénselo. Cuando se quedó solo nuevamente, Joaquín dejó escapar un suspiro largo. Sabía que el doctor tenía razón. Sabía que estaba jugando un juego peligroso con su salud, pero no sabía cómo parar. Su vida entera giraba alrededor del trabajo. Era lo único que conocía, lo único en lo que era bueno, lo único que le daba propósito. ¿Cuándo había sido la última vez que hizo algo solo porque quería? ¿Cuándo fue la última vez que se despertó sin una lista mental de pendientes? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación real con alguien que no fuera sobre negocios? No podía recordarlo. Su teléfono vibró en la pequeña mesa junto a la camilla. Joaquín lo tomó y vio una cascada de notificaciones, correos, mensajes, llamadas perdidas, su asistente preguntando dónde estaba, su socio queriendo confirmar la junta del jueves, el abogado necesitando una firma urgente. El mundo seguía girando y él estaba atrapado en esta habitación estéril, conectado a un tubo plástico, sintiéndose más perdido de lo que había estado en toda su vida. Y entonces, sin saber por qué, su mente volvió a ese recuerdo fragmentado, esas manos cálidas, esa voz suave, tranquilo, ya viene ayuda. Había algo en ese momento, en esa presencia desconocida, que lo había tocado de una forma que no entendía. Alguien se había preocupado, alguien había actuado, alguien había visto a Joaquín Quirós no como el empresario exitoso,
no como el millonario con contactos y poder, sino simplemente como un ser humano que necesitaba ayuda. ¿Quién había sido? Joaquín miró hacia el techo, sintiendo una inquietud extraña creciendo en su pecho. Necesitaba saberlo, necesitaba agradecer, necesitaba algo. No sabía exactamente qué, pero la sensación era insistente. Cuando la enfermera regresó 20 minutos después para revisar el suero, Joaquín le preguntó, ¿quién me ayudó? Antes de que llegaran los paramédicos, alguien estuvo conmigo. ¿Sabe quién fue? La enfermera pensó un momento. Creo que fue una mujer. Los paramédicos mencionaron que alguien ya lo estaba atendiendo cuando llegaron. Una señora que después se fue. No dejó nombre ni nada. ¿Cómo era? La enfermera se encogió de hombros. No la vi personalmente, pero puedo preguntar a los paramédicos si recuerdan algo más. Sí, dijo Joaquín con más urgencia de la que pretendía. Por favor. La enfermera asintió y salió. Joaquín se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo esa inquietud transformarse en algo más cercano a la obsesión. No tenía sentido. Era solo una buena samaritana que hizo lo correcto y siguió su camino. Probablemente ni siquiera recordaba su cara. Probablemente para ella fue solo un incidente más en un día cualquiera, pero para Joaquín algo había cambiado. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, cuando su cuerpo lo traicionó y el mundo se oscureció, alguien había estado ahí. Alguien se había arrodillado junto a él sin conocerlo, sin esperar nada a cambio, simplemente porque era lo humano. Y Joaquín Quirós, el hombre que lo tenía todo y no tenía nada, supo en ese instante que necesitaba encontrar a esa persona. No sabía por qué. No sabía qué haría cuando la encontrara, pero supo con una certeza que desafiaba la lógica que esa mujer desconocida acababa de convertirse en la pieza más importante de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. En algún lugar del cielo, rumbo al noreste, Paloma Madrigal miraba por la ventanilla del avión mientras Catalina dormía recostada en su hombro. Pensaba en su madre, en la casa que pronto volvería a llamar hogar, en el futuro incierto pero prometedor que le esperaba. No pensaba en el hombre del aeropuerto. Para ella ese capítulo ya estaba cerrado, pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Y a veces, los caminos que parecen separarse para siempre terminan encontrándose de las formas más inesperadas. 3 semanas después, Paloma se despertó con el canto de los gallos y el olor a café recién hecho que subía desde la cocina. Por un momento, desorientada entre el sueño y la vigilia, creyó estar de vuelta en su departamento de la Ciudad de México. Pero entonces escuchó la voz de su madre cantando bajito una canción ranchera y supo exactamente dónde estaba. En casa, de verdad, en casa. Se estiró en la cama angosta de su antigua habitación, sintiendo cómo su espalda crujía después de años durmiendo en colchones baratos y vencidos. Esta cama era firme, sencilla, pero tenía algo que ninguna otra había tenido en mucho tiempo: paz. Las paredes todavía conservaban el color azul pálido que ella misma había pintado cuando tenía 15 años. En la repisa, junto a la ventana, descansaban sus viejos libros de secundaria y una fotografía descolorida de ella con su padre, tomada años antes de que él muriera. Catalina dormía a su lado, acurrucada como un gatito, con el cabello revuelto cubriéndole medio rostro. Paloma la observó un momento, sintiendo ese amor feroz y protector que solo una madre conoce. Su hija se había adaptado sorprendentemente bien al cambio. Le encantaba correr por el patio de tierra, perseguir a las gallinas, ayudar a su abuela a regar las plantas. Era como si esta vida simple y honesta fuera exactamente lo que ambas necesitaban. Se levantó con cuidado para no despertar a Catalina y se puso una bata delgada. Bajó las escaleras de madera que crujían con cada paso, un sonido familiar que la llenaba de nostalgia. Su madre, doña Luz, estaba en la cocina preparando el desayuno. Tenía 62 años, pero se movía con la energía de alguien mucho más joven, su cabello gris recogido en una trenza apretada. «Buenos días, mija», saludó sin voltear, como si tuviera ojos en la nuca. «¿Dormiste bien?» «Como no lo hacía en años, mamá». Doña Luz sonrió y señaló la mesa con un gesto de la barbilla. «Siéntate, ya está el café». Paloma obedeció, sirviéndose una taza del líquido oscuro y aromático. Lo bebió despacio, saboreando cada sorbo. Afuera, el sol comenzaba a calentar el paisaje árido del noreste. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, tierra seca pero resiliente, como las personas que vivían de ella. «Hoy voy al pueblo»,
dijo doña Luz mientras volteaba unas tortillas en el comal. Don Humberto preguntó si querías trabajar en su tienda. Nada del otro mundo, pero paga decente y necesita a alguien de confianza. Paloma asintió. Necesitaba empezar a trabajar pronto. Los ahorros que había traído de la Ciudad de México no durarían para siempre, y no quería ser una carga para su madre. Hablaré con él. Y también... Doña Luz hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La maestra Elvira se jubila este año. Están buscando ayudante en la primaria. Sé que tú no terminaste la universidad, pero tienes secundaria completa y eres buena con los niños. Podrías intentarlo. Paloma sintió un destello de algo parecido a la esperanza. Trabajar con niños. Eso le gustaba. Catalina iba a empezar el kinder en un par de meses. Tal vez podría estar cerca de ella, ser parte de su educación de una forma que nunca pudo en la ciudad. Me gusta la idea. Doña Luz sonrió ampliamente y sirvió el desayuno. Frijoles refritos, huevos revueltos, tortillas calientes. Comida simple que sabía a hogar. Comieron en silencio cómodo, ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen tan profundamente que no necesitan llenar cada espacio con palabras. Después del desayuno, Paloma ayudó a su madre a lavar los platos y luego salió al patio. El aire era seco y cálido, típico de finales de abril. Catalina había despertado y ahora perseguía mariposas entre los nopales, su risa clara y cristalina llenando el aire. Paloma se sentó en el viejo columpio de madera que su padre había construido hacía décadas. Las cuerdas estaban desgastadas, pero aún resistían. Se mecía suavemente, dejando que sus pensamientos vagaran. Pensó en lo lejos que había llegado, pensó en Esteban y en cómo su desaparición había estado a punto de destruirla. Pensó en los años de lucha, de noches llorando en silencio para que Catalina no la escuchara, de días trabajando hasta el agotamiento solo para poder poner comida en la mesa. Y pensó brevemente en el hombre del aeropuerto. No había vuelto a pensar mucho en él durante estas 3 semanas. Había estado demasiado ocupada instalándose, reconectando con su madre, explorando el pueblo que había dejado atrás. Pero a veces, en momentos tranquilos como este, su mente regresaba a ese día, al hombre de traje tirado en el suelo, a la multitud indiferente, a la decisión instantánea de correr hacia él. Se preguntó si estaría bien, si habría sido algo grave o solo un desmayo pasajero. Se preguntó si alguien lo habría estado esperando, si tendría familia que se preocupara por él. Y luego se preguntó por qué le importaba. Era un desconocido. Probablemente ni siquiera recordaba su cara. Probablemente ni siquiera sabía que ella existía. Paloma sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No tenía sentido darle vueltas a algo que ya había terminado. Su vida estaba aquí ahora, en este pueblo polvoriento y olvidado, en esta casa pequeña pero llena de amor, en el futuro que estaba construyendo para Catalina y para ella misma. «¡Mami, mira!», gritó Catalina sosteniendo una flor silvestre amarilla que había encontrado. «Es hermosa, mi amor», respondió Paloma con una sonrisa genuina. La vida seguía adelante, y por primera vez en mucho tiempo, Paloma sentía que iba en la dirección correcta. Mientras tanto, a más de 1000 kilómetros de distancia, Joaquín Quirós estaba sentado en su oficina del piso 20, mirando por el ventanal que daba a la Ciudad de México. Tenía una vista espectacular del Paseo de la Reforma, edificios imponentes que reflejaban el sol de la tarde. Su escritorio estaba impecable como siempre, laptop abierta, documentos perfectamente organizados, pluma de lujo descansando sobre un contrato sin firmar, pero Joaquín no estaba trabajando. Llevaba 3 semanas intentando concentrarse. 3 semanas desde el incidente del aeropuerto, 3 semanas desde que el doctor le advirtió que cambiara su estilo de vida. Había seguido el consejo a medias, dormía 1 hora más por noche, intentaba comer al menos 2 comidas decentes al día, había cancelado un par de viajes no esenciales, pero el trabajo seguía siendo su prioridad, seguía siendo lo único que sabía hacer, excepto que ahora había algo más ocupando su mente, algo que no podía controlar ni delegar ni resolver con dinero. La mujer del aeropuerto. Había intentado encontrarla. Dios sabía que lo había intentado. Habló con los paramédicos, con el personal del aeropuerto, con seguridad. Les pidió revisar las cámaras de vigilancia, pero en la confusión del momento, nadie había tomado nota de quién era ella.
Las cámaras mostraban el incidente desde ángulos lejanos y la calidad no era suficiente para distinguir rasgos faciales claros. Todo lo que tenía era una imagen borrosa de una mujer de cabello oscuro, complexión delgada, arrodillada junto a él. Era como perseguir un fantasma. Su asistente, Marcela, había notado su distracción. Le había preguntado si todo estaba bien. Joaquín había respondido que sí, por supuesto que sí, solo estaba cansado. Pero la verdad era más complicada. La verdad era que no podía dejar de pensar en ese momento de vulnerabilidad absoluta y en la única persona que había decidido hacer algo al respecto. ¿Por qué le importaba tanto? No lo sabía. Tal vez porque en su mundo, donde todo era transaccional, donde cada relación servía a un propósito, donde cada favor esperaba algo a cambio, ese gesto había sido genuinamente desinteresado. Ella no sabía quién era él, no buscaba recompensa, simplemente ayudó porque era lo correcto. Y eso lo inquietaba, lo fascinaba, lo perseguía. Joaquín cerró la laptop con un suspiro frustrado. Tenía que dejarlo ir. Tenía que aceptar que algunas cosas simplemente no estaban bajo su control. Pero cada vez que lo intentaba, su mente regresaba a esas manos cálidas, a esa voz suave, a esa presencia que había sido su ancla en medio de la oscuridad. Su teléfono sonó. Era su socio, Roberto, llamando por la junta de mañana. Joaquín contestó y adoptó su tono profesional, discutiendo cifras y estrategias con la misma precisión de siempre. Pero una parte de él, esa parte nueva y extraña que había despertado en el piso del aeropuerto, seguía buscando, seguía preguntándose, seguía esperando. Y en algún lugar del noreste, Paloma Madrigal empujaba el columpio donde Catalina reía a carcajadas, sin tener idea de que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, que el hombre al que había salvado sin pensarlo 2 veces no había olvidado, que el universo, con su sentido del humor cruel y perfecto, estaba preparando un reencuentro que ninguno de los dos esperaba. Pero por ahora, en este momento suspendido en el tiempo, ambos vivían en mundos separados. Él en su torre de cristal, rodeado de lujo y soledad, ella en su casa humilde, rodeada de amor y tierra seca. 2 personas, 2 vidas, un momento compartido que los había marcado más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Y el destino, paciente e inevitable, comenzaba a tejer los hilos que pronto los volverían a unir. El pueblo de San Miguel de las Palmas despertaba con el sol cada mañana, y no había prisa, no había ese ruido metálico y constante de la ciudad que Paloma había aprendido a odiar. Aquí el sonido de la mañana era el canto de los gallos, el ladrido lejano de algún perro, el murmullo del viento entre los mezquites, y Paloma caminaba por la calle principal con Catalina de la mano, sintiendo la tierra seca bajo sus zapatos gastados. Habían pasado 10 días desde su regreso y cada día se sentía un poco más como si nunca se hubiera ido. La tienda de don Humberto estaba a 3 cuadras de la plaza central. Era un local pequeño con paredes de adobe pintadas de azul desteñido y un letrero oxidado que decía Abarrotes Humberto en letras rojas que el tiempo había vuelto casi rosadas. Paloma empujó la puerta de madera y escuchó la campanilla anunciando su llegada. El olor a especias, jabón de barra y café molido la recibió como un abrazo familiar. Don Humberto estaba acomodando latas en un estante, su espalda encorvada por los años pero aún fuerte. Cuando escuchó la campanilla se dio vuelta y su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa amplia. Paloma Madrigal, justo la persona que quería ver, dijo él. Y Paloma respondió: buenos días, don Humberto. Mi mamá me dijo que necesitaba ayuda. El anciano se limpió las manos en el delantal que llevaba amarrado a la cintura y asintió con entusiasmo. Mi espalda ya no es lo que era, y mi esposa amenaza con encadenarme a una silla si sigo cargando costales de frijol. Necesito a alguien con energía, alguien de confianza. La miró directamente a los ojos. Tu madre me habló de ti. Sé que pasaste tiempos difíciles en la ciudad, pero eso no me importa. Lo que me importa es que eres trabajadora y honesta. ¿Te interesa el trabajo?, preguntó. Paloma sintió un nudo en la garganta, porque don Humberto no la estaba juzgando. No le estaba preguntando por Esteban, por qué había regresado sola, por qué su hija no tenía padre presente. Solo le estaba ofreciendo una oportunidad, y ella dijo: sí, señor, me interesa mucho. Bien, el sueldo no es gran cosa, pero es justo. Necesito que vengas de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde, atender clientes,
mantener el inventario ordenado, ayudarme con las entregas cuando sea necesario, respondió don Humberto, y Paloma asintió diciendo, «Puedo empezar cuando usted diga». «Empiezas el lunes entonces. Bienvenida de vuelta a San Miguel, Paloma», dijo el anciano ofreciéndole su mano, y Paloma la estrechó sintiendo la piel áspera y curtida, mientras Catalina apareció sosteniendo una muñeca de trapo vieja que probablemente llevaba años en algún estante olvidado. Don Humberto la vio y se rió. «Esa muñeca debe tener más edad que yo. Llévensela. Es un regalo de bienvenida». Los ojos de Catalina se iluminaron y miró a su madre buscando aprobación. Paloma asintió y la niña abrazó la muñeca contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Salieron de la tienda, con el sol ya alto en el cielo, y Paloma sentía algo parecido a la esperanza creciendo en su pecho. Un trabajo estable, un lugar donde comenzar de nuevo. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en meses. Caminaron hacia la plaza central donde algunos niños jugaban fútbol con una pelota desinflada, y las señoras mayores conversaban sentadas a la sombra de los árboles. Catalina corrió hacia los columpios oxidados que Paloma recordaba de su propia infancia. Nada había cambiado, todo seguía igual y por primera vez en mucho tiempo eso no le parecía algo malo. Se sentó en una banca de hierro forjado observando a su hija jugar. Había otros niños, y pronto Catalina estaba riendo con ellos, compartiendo su nueva muñeca, corriendo sin miedo. Así debía ser la infancia, pensó Paloma, libre, simple, sin las complicaciones que ella misma había arrastrado durante años. «Paloma Madrigal», preguntó una voz y la sacó de sus pensamientos. Volteó y vio a una mujer de su edad aproximándose. Tenía el cabello corto y rizado, lentes de marco grueso y una expresión de sorpresa genuina en el rostro. Paloma la reconoció inmediatamente y preguntó Lucía Vega. La mujer prácticamente corrió hacia ella y la abrazó con fuerza diciendo, «Ay, Dios mío, sí. Tu mamá me dijo que habías regresado, pero no te había visto. ¿Cuándo llegaste?» «Hace como 10 días», respondió Paloma, y Lucía se sentó junto a ella sin pedir permiso con esa familiaridad que solo existe entre personas que compartieron secretos de adolescencia. «No puedo creer que estés aquí. La última vez que supe de ti fue hace años cuando te fuiste con ese muchacho a la Ciudad de México». Paloma sintió la punzada familiar de vergüenza, pero la apartó porque no iba a cargar más con eso. Las cosas no salieron como planeaba. «Decidí regresar», dijo, y Lucía la miró con comprensión, sin ese brillo de curiosidad morbosa que Paloma había temido encontrar. «Me alegra que estés de vuelta. Yo nunca me fui. Me casé con Fernando, ¿te acuerdas de él? El que tocaba guitarra en las fiestas. Tenemos 2 hijos y trabajo en la primaria como maestra de 2º grado». Paloma recordó lo que su madre había mencionado y dijo, «Mi mamá me dijo que están buscando ayudante en la escuela». Los ojos de Lucía se iluminaron detrás de sus lentes. «Sí, la maestra Elvira se jubila en junio y la directora necesita a alguien que la apoye hasta entonces. Después, si todo sale bien, esa persona se quedaría como asistente permanente. No es un puesto de maestra titular, pero el sueldo es decente y trabajas con niños. ¿Te interesa?» «Mucho», respondió Paloma, y Lucía sonrió. «Perfecto. Habla con la maestra Socorro. Ella es la directora. Es estricta y un poco seria, pero tiene buen corazón. Si ve que te comprometes, te dará la oportunidad. Menciona mi nombre, eso ayudará». Paloma sintió una calidez expandirse por su pecho, porque las cosas estaban acomodándose de una manera que no había anticipado. Un trabajo en la tienda, una posible oportunidad en la escuela, una amiga que la recibía sin preguntas incómodas. Lucía y ella conversaron durante casi 1 hora poniéndose al día, recordando travesuras de secundaria, riendo de forma tan fácil que parecía que el tiempo nunca hubiera pasado, y cuando finalmente se despidieron con la promesa de verse pronto, Paloma llamó a Catalina y caminaron de regreso a casa. El sol comenzaba a descender cuando llegaron y doña Luz estaba regando las plantas del patio, su silueta recortada contra la luz anaranjada del atardecer. Paloma le contó sobre el trabajo en la tienda y sobre su conversación con Lucía. Su madre escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, con una sonrisa pequeña jugando en sus labios, y finalmente dijo, «Lo sabía. Sabía que las cosas se acomodarían». «¿Cómo?», preguntó Paloma, y doña Luz respondió, «Porque esta vez regresaste por las razones correctas, mija». Esa noche, después de acostar a Catalina,
Paloma se sentó en el porche con su madre. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad imposible de ver en la ciudad, mientras doña Luz tejía una cobija, y Paloma simplemente miraba la oscuridad. «Cuando te fuiste con Esteban», dijo doña Luz sin levantar la vista, «estabas huyendo, no de mí, no de este lugar, sino de la idea de que tu vida sería pequeña, ordinaria. Querías algo más grande». Paloma no respondió porque sabía que su madre tenía razón, y cuando él te dejó seguiste huyendo, huyendo del dolor, de la vergüenza. Te quedaste en esa ciudad enorme donde nadie te conocía, porque era más fácil que volver aquí y enfrentar las miradas, los comentarios. Doña Luz hizo una pausa contando puntos en su tejido. «Pero ahora regresaste no porque estés escapando, sino porque estás eligiendo. Estás eligiendo vivir, no solo sobrevivir. Esa es la diferencia». Las palabras de su madre se clavaron profundo, y Paloma sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. «Tenía tanto miedo de volver, mamá, miedo de que me vieran como un fracaso», murmuró. «El único fracaso es rendirse, mija, y tú nunca te rendiste. Levantaste a tu hija sola, trabajaste hasta el cansancio, y cuando finalmente te diste cuenta de que necesitabas ayuda, tuviste el valor de pedirla. Eso no es fracaso, eso es fortaleza», respondió doña Luz. Y Paloma se limpió las lágrimas sonriendo. «Gracias, mamá», dijo, pero su madre negó con la cabeza. «No me agradezcas, solo sé feliz. Eso es todo lo que pido». Esa noche Paloma durmió profundamente, sin pesadillas, sin angustia, solo una paz que no había sentido en años. Mientras tanto, a más de 1000 kilómetros de distancia, Joaquín Quirós estaba despierto en su penthouse de la Ciudad de México. Eran las 3 de la mañana y no había logrado dormir. Estaba sentado en la sala oscura con las luces de la ciudad parpadeando a través de los ventanales enormes. Tenía un vaso de whisky en la mano que no había probado. El investigador privado que había contratado le había enviado un reporte esa tarde y después de 2 semanas de búsqueda no había encontrado nada concluyente. Las cámaras del aeropuerto no ofrecían imágenes claras. El personal no recordaba detalles específicos. La mujer había desaparecido tan rápido como había aparecido. Joaquín debería dejarlo ir. Lo sabía. Era absurdo obsesionarse con alguien que probablemente ni siquiera recordaba su cara, pero no podía porque cada vez que cerraba los ojos veía ese momento, sentía esas manos cálidas, escuchaba esa voz diciéndole que todo estaría bien. Y por primera vez en su vida adulta, Joaquín Quirós no sabía qué hacer. No podía comprar una solución, no podía negociar, no podía controlar el resultado. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando la ciudad dormida, pensando que en algún lugar estaba esa mujer viviendo su vida completamente ajena al efecto que había tenido en él. ¿Por qué le importaba tanto? Tal vez porque representaba algo que nunca había tenido: autenticidad, bondad sin agenda, una conexión real, o tal vez simplemente estaba cansado de estar solo. Joaquín cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. El universo no le respondió, pero en algún lugar bajo un cielo lleno de estrellas, Paloma Madrigal dormía tranquila, sin saber que su destino estaba a punto de cruzarse nuevamente con el de un hombre que no podía olvidarla. Pasaron 6 semanas desde que Paloma regresó a San Miguel de las Palmas y la vida había encontrado un ritmo tranquilo que ella no había experimentado en años. Trabajaba en la tienda de don Humberto por las mañanas y 3 veces por semana ayudaba en la primaria con la maestra Elvira. Catalina había empezado el kinder y cada tarde salía corriendo de la escuela con dibujos arrugados en las manos y historias sobre sus nuevos amigos. Doña Luz cocinaba y cuidaba el pequeño huerto, mientras Paloma trabajaba, y por las noches las 3 cenaban juntas en la mesa de madera que había pertenecido al abuelo de Paloma. Era una vida simple pero llena de algo que Paloma había olvidado que existía: dignidad sin lucha constante, paz sin culpa, esperanza sin miedo. Un jueves por la tarde, mientras Paloma acomodaba cajas de galletas en la tienda, don Humberto recibió una llamada que lo puso inusualmente nervioso. Colgó el teléfono y se pasó la mano por el cabello ralo. «Paloma, necesito pedirte un favor grande», dijo él, y ella dejó la caja que estaba cargando. «Claro, don Humberto, lo que necesite», respondió. «Resulta que viene gente de la ciudad, de una empresa grande que está buscando terrenos por la zona.
Quieren desarrollar no sé qué proyecto y al parecer San Miguel está en su lista de opciones, explicó don Humberto mientras buscaba unos papeles en el mostrador. Van a reunirse con el presidente municipal y algunos comerciantes mañana en la tarde para hablar del asunto. Me pidieron que llevara muestras de productos locales para mostrarles lo que se produce aquí, pero yo tengo cita con el doctor. Mañana en Monterrey. Mi esposa ya me hizo la cita hace meses, y si la cancelo me mata. Paloma sonrió ante la expresión preocupada del anciano. ¿Necesita que yo vaya a la reunión?, preguntó, y don Humberto asintió aliviado. Exacto, solo tienes que llevar las canastas que voy a preparar, mostrarles los productos, explicarles que son de productores locales, nada complicado. La reunión es en el salón municipal a las 4 de la tarde. Paloma sintió un pequeño nerviosismo, porque hacía mucho que no participaba en nada que sonara remotamente formal, pero asintió. Claro, don Humberto, no se preocupe, yo me encargo. El anciano le agradeció efusivamente y pasó el resto de la tarde preparando 3 canastas con miel local, mermeladas caseras, dulces tradicionales y artesanías de la región. Al día siguiente, Paloma se arregló con lo mejor que tenía, un vestido sencillo de color beige que había comprado años atrás y que milagrosamente todavía le quedaba bien. Se recogió el cabello en una trenza suelta y se puso los únicos zapatos formales que poseía. Doña Luz la miró con aprobación mientras le ayudaba a cargar las canastas en la camioneta prestada de don Humberto. «Te ves muy bien, mija. Solo sé tú misma», dijo su madre, y Paloma asintió aunque sentía mariposas en el estómago. El salón municipal era un edificio modesto de 2 pisos, con paredes de concreto pintadas de blanco y un jardín frontal descuidado. Paloma llegó 15 minutos antes de la hora y encontró a varias personas ya reunidas en el salón principal. Había comerciantes locales que reconoció, el presidente municipal don Rodrigo, un hombre corpulento de 50 y tantos años, y 3 personas que evidentemente no eran del pueblo, 2 hombres de traje y una mujer con portafolio de cuero. Todos conversaban en 1905. Grupos pequeños cuando Paloma entró con las canastas. «Buenas tardes, soy Paloma Madrigal, vengo en representación de don Humberto Ávila de Abarrotes». «Humberto», dijo ella, y don Rodrigo se acercó a saludarla. «Ah, sí, Humberto me avisó que vendrías. Bienvenida, Paloma. Deja las canastas en esa mesa, por favor, en un momento más comenzamos», respondió él señalando una mesa larga al fondo del salón. Paloma acomodó las canastas y se quedó de pie junto a ellas sintiéndose un poco fuera de lugar, mientras los demás seguían conversando. Observó a las 3 personas de la ciudad. Los 2 hombres parecían asistentes o empleados tomando notas y revisando documentos, pero la mujer parecía estar a cargo. Era alta, de unos 40 años, con el cabello castaño perfectamente peinado y un traje sastre que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Paloma. Tenía esa confianza pulida de alguien acostumbrado a negociar y controlar situaciones. La reunión comenzó puntualmente a las 4. Don Rodrigo pidió a todos que tomaran asiento alrededor de la mesa larga y comenzó con las presentaciones formales. Les presento a la licenciada Miranda Solís, representante de Grupo Quirós Desarrollos, una empresa de bienes raíces con sede en la Ciudad de México. Están evaluando nuestra región para un posible proyecto de desarrollo turístico, dijo el presidente municipal, y la mujer asintió con una sonrisa profesional. Agradecemos la hospitalidad y la disposición para reunirnos, comenzó la licenciada Solís con voz clara y autoritaria. Grupo Quirós está buscando ubicaciones estratégicas para desarrollar complejos turísticos sustentables que beneficien tanto a inversionistas como a comunidades locales. San Miguel de las Palmas tiene características que nos interesan: ubicación, acceso a carreteras principales, potencial de crecimiento. Estamos aquí para escuchar sus inquietudes y presentar nuestra visión. Paloma escuchaba con atención mientras la mujer hablaba de inversiones, empleos, infraestructura. Sonaba impresionante sobre el papel, pero Paloma había vivido suficiente para saber que las promesas bonitas no siempre se cumplían de la forma que sonaban. Los comerciantes locales hacían preguntas sobre impacto en sus negocios, sobre preservación de la identidad del pueblo, sobre garantías de que no serían desplazados por cadenas comerciales grandes. La licenciada Solís respondía con la habilidad de alguien que había tenido estas conversaciones muchas veces antes, profesional,
diplomática, sin comprometerse demasiado pero sin cerrar puertas tampoco, Paloma se preguntó cuántos pueblos como San Miguel había visitado esta mujer, cuántos habían aceptado propuestas similares, cuántos habían salido beneficiados de verdad y cuántos habían perdido su esencia en el proceso. Cuando llegó el momento de presentar los productos locales, Paloma se puso de pie y sintió todas las miradas volverse hacia ella. «Buenas tardes», comenzó con voz que intentó mantener firme. «Mi nombre es Paloma Madrigal y vengo en representación de Abarrotes Humberto. Traje muestras de productos que se elaboran aquí en San Miguel y comunidades cercanas. Esta miel es de don Esteban Morales, quien tiene colmenas en las afueras del pueblo desde hace 30 años. Estas mermeladas las hace doña Carmen Rivera con fruta de su propio huerto. Los dulces tradicionales son de la cooperativa de señoras que se reúne en la parroquia y estas artesanías son de la familia Herrera, que lleva 3 generaciones trabajando la madera». Paloma fue mostrando cada producto explicando su origen, las personas detrás de ellos, las historias que llevaban. No era solo miel o mermelada, eran vidas, eran tradiciones, eran el corazón del pueblo convertido en algo tangible. La licenciada Solís tomaba notas y asentía con interés aparente. «Excelente. Este tipo de productos artesanales son exactamente lo que buscamos integrar en nuestros desarrollos. El turismo cultural está en auge y los visitantes valoran la autenticidad», dijo ella. Pero Paloma sintió algo en el tono de la mujer que le incomodó, como si los productos fueran solo parte de un paquete pintoresco, decoración para un proyecto más grande. No el punto central, sino un complemento. Se mordió el labio porque no era su lugar contradecir a nadie, pero la sensación persistió. La reunión continuó durante otra hora, con discusiones sobre plazos, estudios de viabilidad, siguientes pasos. Cuando finalmente terminó, la gente comenzó a dispersarse. Algunos comerciantes se quedaron conversando con la licenciada Solís mientras Paloma recogía las canastas. «Señorita Madrigal», llamó la licenciada Solís, acercándose a ella. «Me impresionó su presentación. Se nota que conoce bien estos productos y a las personas que los hacen». Paloma asintió. «He vivido aquí toda mi vida excepto unos años que estuve fuera. Conozco a casi todos en el pueblo», respondió. La mujer sacó una tarjeta de presentación de su portafolio. «Me gustaría que considerara trabajar con nosotros. Si el proyecto avanza, necesitaríamos alguien local que sirva de enlace con los productores artesanales, alguien que entienda la comunidad. ¿Estaría interesada?», preguntó y Paloma tomó la tarjeta sintiendo una mezcla de sorpresa y cautela. «Lo pensaría», respondió sin comprometerse. «Excelente. Cualquier cosa puede comunicarse a ese número. Soy la asistente ejecutiva del director general de Grupo Quirós. Todo pasa por mí antes de llegar a él», dijo la licenciada Solís, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, y luego se retiró para hablar con don Rodrigo. Paloma guardó la tarjeta en su bolso y salió del salón municipal con las canastas vacías, sintiéndose extrañamente inquieta. Esa noche, durante la cena, Paloma le contó a su madre sobre la reunión. Doña Luz escuchó en silencio mientras pelaba naranjas y finalmente dijo: «Ten cuidado, mija. Cuando la gente de la ciudad viene con promesas grandes a pueblos pequeños, no siempre sale como dicen». Paloma asintió porque pensaba lo mismo, pero una parte de ella no podía evitar preguntarse qué pasaría si el proyecto realmente trajera oportunidades, si realmente pudiera beneficiar al pueblo sin destruir lo que lo hacía especial. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Joaquín Quirós estaba en su oficina revisando el reporte preliminar que Miranda Solís le había enviado sobre San Miguel de las Palmas. Los números se veían prometedores. La ubicación era estratégica, el costo del terreno era razonable, había potencial real. Pero algo en el reporte llamó su atención. Miranda había incluido una nota al final mencionando que había encontrado resistencia moderada de algunos comerciantes locales, pero que una joven llamada Paloma Madrigal había hecho una presentación impresionante sobre productos artesanales y podría ser clave para ganar la confianza de la comunidad. Joaquín leyó el nombre 2 veces. Paloma Madrigal no significaba nada para él, probablemente solo una coincidencia, pero algo en su mente se agitó levemente. Sacudió la cabeza apartando el pensamiento absurdo. Habían pasado casi 2 meses desde el incidente del aeropuerto
y ya era tiempo de dejarlo ir completamente, cerró el reporte y se concentró en los números porque eso era lo que sabía hacer, lo que siempre había hecho, enfocarse en lo tangible, lo medible, lo controlable. Pero esa noche, cuando intentó dormir, el nombre seguía flotando en su mente, Paloma Madrigal, como un susurro que no podía ignorar completamente. 2 semanas después de la reunión en el salón municipal, Paloma recibió una llamada de la licenciada Solís, informándole que el director general de Grupo Quirós vendría personalmente a San Miguel para evaluar el terreno y reunirse con la comunidad. Necesitamos que nos acompañe durante el recorrido, señorita Madrigal. Su conocimiento del pueblo será invaluable, dijo la mujer, y aunque Paloma sentía reservas, aceptó porque la paga que ofrecían por ese día de trabajo equivalía a una semana completa en 1900. La tienda, doña Luz la ayudó a planchar su mejor blusa blanca y Catalina le prestó una de sus cintas para el cabello diciendo que le daba buena suerte. El día señalado amaneció con un cielo despejado y Paloma llegó temprano a la entrada del pueblo, donde habían acordado encontrarse. La licenciada Solís ya estaba ahí con su portafolio y su eficiencia habitual. El director llegará en cualquier momento. Viene directamente desde el aeropuerto de Monterrey, dijo revisando su reloj, y Paloma asintió tratando de calmar los nervios que sentía sin razón aparente. 15 minutos después, llegó una camioneta negra y lujosa levantando polvo en el camino de tierra. Se detuvo frente a ellas y de ella bajó primero un chofer que rodeó el vehículo para abrir la puerta trasera. Paloma observaba distraídamente hasta que vio al hombre que salía del auto y su corazón se detuvo completamente. Era él, el hombre del aeropuerto, el mismo traje elegante aunque ahora de color gris claro, el mismo porte erguido, el mismo rostro que había visto pálido e inconsciente en el piso del salón de espera, pero ahora estaba despierto, caminando hacia ellas con pasos seguros, y Paloma sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Joaquín Quirós no la reconoció de inmediato. Estaba revisando algo en su teléfono mientras caminaba, y cuando levantó la vista para saludar a Miranda, su expresión era de cortesía profesional. «Buenos días, licenciada Solís», comenzó a decir, pero entonces sus ojos se posaron en Paloma y se quedó completamente inmóvil. Su rostro cambió del profesionalismo automático a la confusión absoluta y luego a algo parecido al shock. «¿Eres tú?», murmuró con voz apenas audible. Paloma no podía hablar, no podía moverse, solo podía mirarlo sintiendo como si todos los cables en su cerebro se hubieran cruzado. La licenciada Solís los miraba desconcertada sin entender qué estaba pasando. «Director Quirós, le presento a Paloma Madrigal. Ella será nuestra guía local», comenzó a decir, pero Joaquín la interrumpió sin apartar la vista de Paloma. «La he estado buscando», dijo él, y su voz tenía un temblor que contrastaba totalmente con la imagen de control que proyectaba. «Llevo 2 meses buscándote». Paloma finalmente encontró su voz aunque salió temblorosa. «Yo no sabía quién eras, solo vi que necesitabas ayuda», respondió, y Joaquín dio un paso hacia ella como atraído por un imán. Lo sé, y por eso mismo necesitaba encontrarte, necesitaba agradecerte, necesitaba». Se detuvo como si no supiera exactamente qué más decir. La licenciada Solís tosió incómoda. «Disculpen, pero no entiendo qué está pasando», dijo ella. Joaquín finalmente apartó la vista de Paloma para mirar a su asistente. «Esta es la mujer del aeropuerto, Miranda, la que me salvó cuando colapsé hace 2 meses, la que desapareció sin dejar nombre, la que he estado buscando como un obsesivo desde entonces», explicó con una honestidad brutal que sorprendió a ambas mujeres, y Miranda abrió los ojos con comprensión. «Oh», fue todo lo que atinó a decir. Paloma sentía que necesitaba sentarse, necesitaba procesar lo que estaba pasando, de todas las personas en el mundo, de todos los empresarios que pudieron haber venido a evaluar San Miguel. Tenía que ser él, tenía que ser el hombre cuyos ojos cerrados había visto en sus sueños algunas noches sin saber por qué. «Señor Quirós, yo solo hice lo que cualquiera debería haber hecho», comenzó a decir, pero él negó con la cabeza vehementemente. «No, no lo hiciste. Hiciste lo que nadie más hizo. Todos estaban ahí parados grabando con sus teléfonos, y tú fuiste la única que actuó, la única que se arrodilló junto a un desconocido, la única que se pasó la mano por el cabello, claramente luchando con emociones que no sabía cómo expresar.
He pensado en ese momento cada día desde entonces. Miranda Solís, quien evidentemente sabía leer situaciones difíciles, carraspeó nuevamente. Tal vez deberíamos posponer el recorrido, sugirió, pero Joaquín negó con la cabeza. No, quiero hacerlo. Quiero que Paloma me muestre su pueblo. Quiero entender de dónde viene. Miró a Paloma directamente a los ojos, si estás de acuerdo. Paloma debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa. Debería haber salido corriendo porque esto era demasiado extraño, demasiado intenso, demasiado complicado. Pero en lugar de eso, se escuchó a sí misma diciendo: «Está bien, puedo mostrarle San Miguel». El recorrido comenzó de manera tensa con Miranda, caminando estratégicamente, unos pasos atrás, dándoles espacio mientras Paloma guiaba a Joaquín por las calles polvorientas del pueblo. Le mostró la plaza central, la iglesia que tenía 200 años, la escuela primaria donde ahora trabajaba, la tienda de don Humberto, y mientras caminaban comenzaron a hablar no como empresario y guía local, sino como dos personas que habían compartido un momento imposible de olvidar. Joaquín le contó sobre las semanas que pasó buscándola, sobre cómo el investigador privado no encontró nada, sobre cómo había intentado convencerse de que debía dejarlo ir pero no podía, y Paloma le contó sobre su regreso al pueblo, sobre Catalina, sobre reconstruir su vida desde cero, sobre por qué había actuado ese día en el aeropuerto, porque cuando vi a todas esas personas solo mirando sin hacer nada, sentí rabia, sentí que alguien tenía que recordarles que somos humanos, que nos necesitamos unos a otros, explicó. Cuando llegaron al pequeño mirador en las afueras del pueblo, donde se podía ver el valle completo bañado por el sol de la tarde, Joaquín se detuvo y miró a Paloma con una intensidad que la hizo temblar. He vivido 38 años construyendo un imperio, acumulando propiedades, cerrando negocios, ganando dinero y poder, dijo él con voz baja, y en un solo momento, en el piso de un aeropuerto sin poder controlar nada, entendí que nada de eso importaba realmente. Lo único que importó fue que alguien se preocupó, alguien vio más allá de mi traje caro y mi reputación y simplemente ayudó. Paloma sintió lágrimas quemando sus ojos. Yo no soy nadie especial, soy una madre soltera que apenas está reconstruyendo su vida. No tengo nada que ofrecerte, murmuró. Pero Joaquín dio un paso más cerca. Tienes todo lo que he estado buscando sin saberlo. Tienes corazón, tienes humanidad, tienes esa capacidad de ver a las personas de verdad. No sé qué es esto que siento, pero sé que no quiero dejarte ir otra vez. Sé que suena absurdo, sé que acabamos de reencontrarnos, pero... Paloma lo interrumpió tocando su brazo suavemente. No suena absurdo, susurró, y Joaquín tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con su apariencia de hombre acostumbrado a controlar todo. Quédate aquí en San Miguel, dijo él. Cancelo el proyecto de desarrollo. Este pueblo no necesita que yo venga a cambiarlo. Necesita permanecer exactamente como es. Y yo. Hizo una pausa respirando profundo. Yo necesito aprender a vivir de verdad. No solo trabajar. Necesito aprender lo que tú ya sabes. ¿Quieres quedarte aquí?, preguntó Paloma incrédula. Y Joaquín asintió. Voy a vender la mayoría de mis propiedades. Voy a delegar la empresa en personas capaces. Voy a construir una vida que valga la pena vivir, no solo una carrera impresionante, y quiero hacerlo aquí si tú me das la oportunidad de conocerte, de conocer a tu hija, de ser parte de este lugar que te hizo quien eres. Paloma lo miró a los ojos buscando duda o mentira, pero solo encontró sinceridad absoluta. Este tipo de decisiones no se toman en un día, dijo ella con sensatez, pero Joaquín sonrió. La decisión la tomé hace 2 meses, en el piso del aeropuerto, cuando mi cuerpo me obligó a parar. Solo necesitaba encontrarte para confirmarla. Miranda Solís, quien había estado observando desde la distancia, se acercó tímidamente. Director Quirós, los inversionistas van a... comenzó a decir. Pero Joaquín la interrumpió con gentileza. Cancela todo, Miranda. San Miguel no es un proyecto, es un hogar, y yo necesito uno de esos más que otro edificio con mi nombre. Esa tarde Paloma llevó a Joaquín a conocer a doña Luz y a Catalina. La niña lo miró con curiosidad y preguntó sin filtros por qué ese señor tan elegante estaba en su casa. Joaquín se arrodilló a su altura y le dijo con honestidad: porque tu mamá me salvó la vida, y quiero conocerlas mejor si ustedes me lo permiten. Catalina lo pensó seriamente y luego asintió. Está bien, pero tienes que probar los frijoles de mi abuela primero.
Si no te gustan, no puedes quedarte. Joaquín se rió con una libertad que Paloma nunca había visto en él y aceptó el reto. Doña Luz observaba todo con esa sabiduría tranquila que solo tienen las madres que han vivido suficiente. Mientras servía los frijoles, le susurró a Paloma: «Este hombre está perdido, mija, y tú eres exactamente quien necesita para encontrarse». Paloma sintió algo cálido expandirse en su pecho porque sabía que su madre tenía razón. Sabía que esto era el comienzo de algo completamente inesperado, pero absolutamente real. Los meses siguientes fueron de transformación para ambos. Joaquín vendió su penthouse en la Ciudad de México, delegó la operación diaria de su empresa y compró una casa modesta en San Miguel, donde comenzó a aprender lo que significaba vivir sin la armadura del trabajo constante. Paloma lo ayudó a integrarse al pueblo, a conocer a las personas, a entender los ritmos lentos de una vida que no se medía en ganancias sino en conexiones humanas. Y juntos descubrieron que el amor no siempre llega de la forma esperada. A veces llega en el piso de un aeropuerto, a veces llega cuando dos mundos imposiblemente diferentes chocan y descubren que no eran tan diferentes después de todo. Una tarde, mientras caminaban por el campo con Catalina corriendo adelante, persiguiendo mariposas, Joaquín tomó la mano de Paloma y le dijo: «Gracias por salvarme aquella vez, no solo físicamente, sino de una vida que se veía exitosa, pero estaba completamente vacía». Paloma apretó su mano y respondió: «Gracias a ti por enseñarme que los finales pueden ser comienzos y que a veces las decisiones más simples cambian todo». Y ahí, bajo el cielo infinito del noreste, con el sol pintando el horizonte de naranja y dorado, dos personas que habían estado perdidas en sus propias formas encontraron exactamente lo que necesitaban: un hogar, una familia, un amor construido sobre la base más sólida que existe, la humanidad genuina de ver al otro y elegir quedarse.